Buenas, buenas, ¿cómo están? Para quienes escuchen este podcast por primera vez, me presento, yo soy Luna y esto es Español desde el Sur, un podcast en español argentino. Y si ya lo conocían desde antes, ¿cómo están? ¿Les gustó el último episodio? Bueno, como ya sabrán, hace más o menos una semana se estrenó en Netflix la serie El Eternauta, una producción argentina que tiene solamente 6 capítulos y que no solamente quedó top 1 en la Argentina y en otros países como Brasil, Italia y Turquía, sino que también, si no me equivoco, fue la segunda serie más vista de Netflix a solo 5 días de su estreno. O sea, por lejos, la serie de habla no inglesa más vista del mundo. En estos días, obviamente, ¿no? No de todos los tiempos. Pero, ¿qué pasa con El Eternauta? ¿Y por qué todo el mundo está hablando de esta serie? ¿Realmente vale la pena mirarla? Vamos a charlar un poquito. Como dice el título, para escuchar este episodio no necesitan haber visto la serie, porque no va a haber spoilers. Pero incluso si ya la vieron, probablemente van a escuchar algunos datos interesantes de la serie y del cómic original que no conocían. Y ya que estamos, si estás pensando en tomar clases de español online, podés contactarme con el link que está en la descripción de este podcast. En ese mismo link vas a encontrar todas las transcripciones de todos los episodios, el Instagram y el YouTube de este proyecto, además de una opción para apoyarlo económicamente, ya sea una vez o de forma mensual. No te olvides de seguir al podcast en Spotify, de darle unas buenas estrellas y ahora sí, empezamos. Creo que lo primero para empezar este episodio es hacer un breve resumen de la serie, o bueno, al menos del primer capítulo. Probablemente lo leyeron por ahí o lo acaban de escuchar de mí, pero esta serie está basada originalmente en un cómic argentino de los años 50, más específicamente del 1957, y está escrito por Héctor Germán Oesterheld. Espero pronunciarlo bien. Él, además de haber sido un excelente escritor, también tuvo unos últimos años de vida muy tremendos. Les recomiendo que se queden hasta el final del episodio para escucharlo, yo se los voy a contar. Realmente parece más ficción que El Eternauta mismo. Pero bueno, volviendo a la serie. Creo que como breve resumen, sin spoilers, les puedo contar que en Buenos Aires, en pleno verano, vamos a suponer mes de enero, en el hemisferio sur, de la nada se corta por completo toda la luz de la ciudad y empieza a caer nieve. En verano, nieve. Y no solo empieza a hacer muchísimo frío de repente, sino que el aire, probablemente por culpa de esta nieve misteriosa, se vuelve completamente tóxico y si salís, morís instantáneamente. Y les prometo que no les estoy spoileando nada porque esto sale hasta en el tráiler. Eso es más o menos lo que pueden esperar encontrarse en el primer episodio. La verdad es que el protagonista, Juan Salvo, es un héroe clásico para su época, pero diría que clásico hasta para el día de hoy, porque bueno, es, no sé, más o menos el hombre que lo puede todo. Vemos protagonistas de ese estilo incluso, no sé, en películas de acción de hoy en día, de aventura, de ciencia ficción. Hasta en las películas de terror vemos este estereotipo de personaje principal héroe. Pero yo creo que hay una diferencia entre el típico héroe y el héroe de esta serie. Y es que a diferencia de los demás, Juan Salvo, que es el Eternauta, o sea, el protagonista de esta serie, está buscando permanentemente a su familia, a sus amigos. Él busca comunidad. Y yo digo que esto para mí es una diferencia con los demás porque, sobre todo en la época actual, hay una cosa de el heroísmo individual, ¿no? De que una persona muy fuerte, muy valiente, salva al mundo. Y a mí hay algunas de esas historias que me encantan, no les voy a mentir. Les voy a confesar que yo soy muy, muy fan de las películas de zombies. Me encantan las películas de zombies, me encantan las historias apocalípticas, me encanta que todo salga mal. Y no sé, de películas de zombies no hay muchas que sean especialmente buenas. Hay una que a mí me gusta un montón, que en español se llama Guerra Mundial Z. Es una película estadounidense con Brad Pitt de protagonista. La tienen que conocer y si no la conocieron, mírenla porque es buenísima. Pero bueno, en esa película
yo soy consciente de que el protagonista es el hombre que lo puede todo. El hombre fuerte, el hombre que sabe manejar armas, el hombre que puede pensar todos los planes, el hombre que además tiene un corazón tan grande que arriesga su vida para salvar a todos los demás y que eventualmente termina salvando el mundo. ¿Es disfrutable? Sí, la verdad es que estás toda la película reenganchada con lo que está pasando. Pero no deja de ser el típico héroe. Ese que mirás la película y sabes que no va a morir y lo va a poder todo él solo. Bueno, el protagonista del Eternauta, Juan Salvo, tiene algo de eso, pero no lo puede todo solo. De hecho, nunca está solo. Y si en algún momento emprende algún viaje solo, de alguna manera va a terminar conectando con alguien más. Incluso en la serie hay algunos momentos en que ciertas personas quieren cortarse solas. O sea, querer hacer tu propia cosa sin compartirlo con nadie, sin consultárselo a nadie. Cortarse, ¿no? Alejarse de los demás. Cuando un personaje quiso cortarse solo, o le terminó saliendo mal, o directamente no se concreta, o sea, no se puede hacer ese plan que ese personaje estaba pensando. O sea, si vamos a salir de esto, si vamos a salir adelante, es en grupo. Y eso es algo que es raro de ver, no solo en la época en la que salió el cómic, sino actualmente también. No es una trama muy común, que digamos. Entonces ya de por sí creo que eso es algo que la hace especial. Les voy a tirar algunos datos curiosos que tal vez no sabían. Y es que, por ejemplo, originalmente en el cómic el protagonista tenía otra edad. O sea, Ricardo Darín, el actor de esta serie, el principal, creo que ahora debe tener 60 años, más o menos, un poco más. Bueno, el Juan Salvo original tenía 30 y pico, no tenía mucho más. Entonces, muchas personas tenían miedo de que esto fuera, no sé, una mala adaptación, de que quisieran usarlo a Darín, porque es el actor más famoso de la Argentina, solamente porque es famoso, y entonces no iban a respetar el guion original del cómic. Probablemente lo hayan querido usar a Darín porque es famoso, además de que es un actor increíble, pero la verdad es que supieron adaptar súper bien el cómic. No solo con la edad de Juan Salvo, que la justificaron con que él es un excombatiente de Malvinas, o sea, estuvo en la guerra de las Islas Malvinas como soldado, una guerra que se dio en el 1982, cuando estaba terminando la última dictadura militar, y que, contexto rápido, fue contra Inglaterra para reclamar la soberanía sobre las islas, o sea, recuperarlas. Bueno, salió todo mal en esa guerra, la verdad es que es un capítulo tremendo y tristísimo de la historia argentina, del que probablemente alguna vez haré algún episodio. Y lo cierto es que los soldados que fueron a esa guerra no eran soldados, eran pibes. O sea, eran chicos jóvenes, 18, 19 años, sin el equipamiento adecuado, sin las armas adecuadas, sin el entrenamiento adecuado, sin comida suficiente. O sea, todo lo que podía estar mal estuvo mal. Y por eso también es tan traumático para el pueblo argentino y se les tiene mucho respeto a los excombatientes de Malvinas. Pero bueno, la serie encontró esa manera de justificar la edad del protagonista. Y además otra decisión que tomaron tanto el director como el guionista de la serie fue adaptar el cómic a la época actual. Se siente natural, no se siente como que hay cosas que no cierran o hay cosas que no se entienden desde la perspectiva actual. Lo supieron trasladar todo muy bien. No sé si difiere mucho, o sea, no sé si es muy diferente del cómic. Yo la verdad es que el cómic no lo leí o lo había empezado a leer y lo dejé. Y ya que estamos hablando del cómic, les cuento un poco. El cómic salió en el año 1957 y originalmente no salió entero como un cómic, sino que salió por entregas semanales, que eran algo así como, no sé, 3 páginas por semana, y así estuvieron 2 años. Muy triste. Pero bueno, esas entregas semanales empezaron a distribuirse en una revista, creo, o en un diario, cuando se estaba yendo una dictadura de las tantas que hubo en la Argentina, que se llamaba la Revolución Libertadora. Y menciono esto porque en realidad tanto el cómic como el autor del cómic tienen relaciones muy fuertes con las dictaduras que hubo en la Argentina, sobre todo con la última, la del 1976, que duró hasta el 1983.
En 1975, 20 años después de su publicación original, Oesterheld empezó a escribir una nueva versión del Eternauta, el Eternauta 2, porque había tenido mucho éxito la primera versión. Pero bueno, en ese momento, ya les digo, la situación del país había cambiado. Ahora estábamos en otra nueva dictadura, yo creo que la más sangrienta que tuvimos en el país. Y Oesterheld se había unido en ese momento a una agrupación civil de resistencia que se llamaba Los Montoneros, una agrupación súper famosa de la Argentina, y los militares estaban claramente en contra de esa agrupación porque era una agrupación de resistencia. Así que en ese contexto político, entrando en una dictadura nueva, Oesterheld lo que hace es darle al Eternauta 2, a la nueva versión, un enfoque político mucho más fuerte, mucho más cercano a las ideas que él tenía, a las ideas de los montoneros, ¿no? de esta agrupación de resistencia. Y entonces Juan Salvo aparece como el héroe que lidera al pueblo, que lo lleva a ganar contra la amenaza. No voy a decir qué, porque no los quiero spoilear. Pero bueno, eso es un poco de contexto del cómic y de las dictaduras, que después voy a retomar un poco hacia el final del episodio porque me parece importante. Pero volviendo a la serie y a la idea original del cómic, yo creo que es súper única porque toma un tema que estaba muy de moda en los años 50, que es la ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción, las llegadas de, no sé, elementos extraños a la Tierra, por ejemplo, en este caso la nieve tóxica de la que les hablaba. Toma estos temas muy comunes en esa época, pero los argentiniza. O sea, de repente todo este apocalipsis no está pasando, no sé, en Washington o no está pasando como siempre en Estados Unidos o si acaso en alguna ciudad europea. No, esta vez está pasando en la Argentina, en Buenos Aires. De hecho, yo los invito a pensar en series y películas de ciencia ficción que conozcan y a pensar en dónde se localizan, o sea, cuál es el lugar de esa historia. Porque yo creo que una segunda opción muy usada, si no es algún lugar de Estados Unidos, es que no sea ningún lugar en particular. Que no haya ni una locación ni un tiempo específico en las historias de ciencia ficción. Tal vez es un futuro muy lejano, o tal vez es una nave espacial, o es parte de nuestro mundo, pero sin especificar en dónde. Incluso en los libros o en las películas de fantasía también pasa mucho que no hay un lugar real. Es un mundo inventado. Que eso es otra opción también, ¿no? Porque a veces es difícil hacer una historia que transcurra, o sea, que pase en el mismo lugar donde vivimos, porque es un lugar que conocemos demasiado. Entonces puede ser difícil imaginar algo tan loco en un lugar tan común y que puede resultar aburrido para este tipo de historias que tienen que ser increíbles, ¿no? Entonces eso también es algo especial de esta serie. Y yo creo que haber creado un evento como una catástrofe en el lugar en el que vivimos y en el que circulamos todos los días, si está bien hecho, le da todavía más impacto a la historia, porque se siente más real. O sea, es como siendo argentina y siendo porteña de la ciudad de Buenos Aires, veo la serie y digo, no, mirá, ahí está esa cafetería, o mirá, ahí está ese negocio, nosotros pasamos por ahí, yo estuve en ese lugar el otro día, ¿no? Es como, son todos lugares que conocemos, que si alguna vez ustedes vinieron de turismo a la Argentina y a Buenos Aires, también lo conocen. Eso es muy loco y al mismo tiempo lo hacen sentir más genuino, más auténtico, más argentino, claro, pero no solamente la locación es argentina. Para mí también el Eternauta tiene una forma de hacer cine que es súper argentina. Yo ya había hablado de algo de esto en el episodio de charla sobre cine argentino. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo, es el episodio 19. Pero bueno, algo de lo que yo decía en ese episodio es que para mí algo que destaca a nuestras producciones, que las hace argentinas, incluso latinoamericanas en general, me parece, es el silencio que hay. Nunca una producción típica latinoamericana y argentina te va a llenar de música porque la idea es que el ambiente se sienta real. Entonces hay muchas escenas y muchos momentos en la serie que podrían tener una música épica, increíble, una música de suspenso súper intrigante y no la tiene porque es más fuerte lo que está pasando. Y yo creo que ese es otro factor que hace que la atmósfera de la serie se sienta tan real, incluso siendo ciencia ficción.
Y ni hablar de los diálogos y de las palabras que se usan porque son 100% argentinas y reactuales. Como les dije, el cómic está adaptado desde los años 50. Son muchos años, la jerga cambia, nuestra forma de hablar cambia. Entonces que lo hayan adaptado me parece una decisión súper acertada. Me parece que eso le da más realismo todavía. Lamentablemente en este episodio no voy a poder hablar de la jerga y del lunfardo, o sea, de las palabras argentinas típicas que se usaron en la serie porque no me va a dar el tiempo, pero estén atentos al Instagram porque seguro que voy a subir algún reel o alguna publicación hablando de ese tema en específico. Bueno, y además de las palabras argentinas, actores y actrices argentinas, música argentina. Me había olvidado que la serie está llena de música y canciones re argentinas. Hay canciones muy buenas como Salgan al Sol, que después de ver la serie tuve 3 días cantándola, no me la podía sacar de la cabeza. O canciones hermosas de Mercedes Sosa como Todo Cambia. Bueno, después voy a subir de nuevo al Instagram. Perdón que insista con esto, pero encontré una imagen con toda la playlist del Eternauta y si a ustedes les gusta la música argentina o les interesa saber cómo se llaman esos temas, volver a escucharlos, estén atentos que lo voy a subir a alguna historia probablemente y eso va a quedar guardado. Y después de toda esta descripción del Eternauta y de este análisis, quiero retomar la pregunta del principio que es ¿qué pasa con el Eternauta y por qué todo el mundo está hablando de esta serie? La segunda pregunta era, ¿realmente vale la pena mirarla? Les respondo ya mismo que sí, por favor, vayan a verla. Es una serie increíble. Incluso si no les encanta la cultura argentina o si no les interesa especialmente, la tienen que ver porque está buenísima. Te engancha desde el principio y hasta el fin. Está re bien hecha, está muy bien actuada. Los efectos están muy bien. Y eso es una sorpresa para una producción de un país que normalmente no tiene el presupuesto para hacer grandes inversiones en efectos especiales. Yo creo que si todo el mundo está hablando de esta serie es no solo por todo lo que dije antes, porque está muy bien hecha, sino también porque es una sorpresa que un país como el nuestro lo haya hecho. Y que esté en un idioma que no sea el inglés y que sea un lugar que no es de Estados Unidos. Eso para empezar. Y también un poco lo que mencionaba al principio, de que no es una historia individual, de que para el autor de este cómic la comunidad es lo más importante, no un personaje individual. Sí hay un héroe de esta historia, sí hay un protagonista, pero él solo no podría con nada, y se puede ver claramente en la serie. La verdad es que quería aprovechar para subir este episodio en estos días, ya que está teniendo tanta popularidad. No solo para poder hablar un poco, contarles, ponerlos en contexto, sino también para hablar de la importancia que tiene esto para la Argentina y para Latinoamérica en general. Es importante para nosotros que podamos contar nuestras propias historias y que no estén contadas por alguien más. A mí me daba miedo que el Eternauta lo agarrara Netflix porque es una mega empresa internacional y no sabía si le iba a poder dar el argentinismo que tiene el cómic del Eternauta y la verdad es que lo logró. Yo creo que en cierto sentido el autor del Eternauta pensó a esta obra como anticolonialista, ¿no? Sobre un pueblo que resiste contra algo que amenaza a su comunidad y a su país, que esta vez es la Argentina. Y de nuevo, no es casualidad que el autor del Eternauta, Oesterheld, haya estado tan atravesado por las dictaduras militares en la Argentina. Antes de terminar este episodio, quiero mencionar algo que me parece muy importante. Al igual que con la playlist de la serie, en algún momento voy a subir a Instagram una imagen que estoy viendo ahora sobre un cartel en la calle que publicita al Eternauta. Y pegado sobre esa publicidad hay otros 5 carteles chiquitos que claramente pegó alguien más después, con 5 nombres. 5 nombres de personas desaparecidas por la última dictadura militar en la Argentina. Para contarles esta última parte me voy a ayudar de un artículo que se llama El Eternauta tiene memoria, del diario Página 12. Dice que Oesterheld y sus hijas militaban en Montoneros, la agrupación de resistencia de la cual les hablaba, y estaban en la clandestinidad, estaban escondidos. La dictadura, si se acuerdan que les dije, empezó en 1976.
dice que el 19 de junio de 1976, Beatriz Westergeld, la menor de las hijas, salió de su casa y nunca volvió. Su madre, Elsa Sánchez, hizo una denuncia y el 7 de julio le entregaron el cuerpo. Tenía solamente 19 años. Un mes más tarde, el 7 de agosto, Diana, de 23 años, otra de las hijas, fue secuestrada. Estaba embarazada y el bebé nunca apareció. Se cree que pudo haber dado a luz, que pudo haber tenido a ese hijo en Campo de Mayo. Campo de Mayo, de hecho, es otra locación que se menciona mucho y que aparece mucho en la serie. Es un lugar del ejército, de los militares, que también se usó como centros de clandestinidad y de tortura para los desaparecidos en la última dictadura, así que es muy fuerte también que Westergeld haya usado esa locación en su cómic y que años más tarde ahí iban a estar sus hijas. Es tremendo. Bueno, a Diana la desaparecieron y su esposo también fue asesinado un año más tarde. 4 meses después, los militares secuestraron a la otra hija, Marina, de 20 años, y también a su pareja. Ella también estaba embarazada y se cree que, como su hermana Diana, pudo haber tenido a su hijo en Campo de Mayo. Estela, la última de las hermanas, Westergeld tenía 4 hijas, tenía 25 años cuando fue asesinada un año después junto a su pareja. Estaba embarazada, obviamente lo perdió. Y además tenía un hijo de 3 años y medio, Martín. Martín, de hecho, o sea, el nieto de Westergeld, ayudó muchísimo en la creación de la serie. Lo llamaron el director y el guionista para poder tratar a la serie y a su historia con la mayor sensibilidad posible, y quién mejor para hacerlo que el nieto. Y bueno, después de ver a cada una de sus hijas asesinada o secuestrada, a Westergeld lo secuestraron también el 27 de abril de 1977. Lamentablemente nunca entregaron su cuerpo y todavía no se sabe dónde puede estar. Elsa Sánchez, la esposa, siguió buscando sin parar a sus nietos desaparecidos, nunca los encontró y falleció en 2015 a los 90 años. Es hasta el día de hoy que estos 2 chicos que nacieron en la clandestinidad siguen sin aparecer. Y la agrupación Abuelas y Madres de Plaza de Mayo los siguen buscando. Y a día de hoy también nos seguimos preguntando todavía dónde está Westergeld. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Les pido disculpas si terminó un poco para abajo. La verdad es que no lo podía dejar pasar. Me parece que la vida de Westergeld estuvo muy atravesada por las dictaduras. No solo la vida, sino también, lamentablemente, la muerte. Y a él le hubiera encantado que su cómic sea llevado a la pantalla como lo hicieron este año. Me encantaría leer en los comentarios si vieron esta serie, qué les pareció, si no la vieron, cómo escucharon de ella, si la van a ver o no. En fin, cualquier cosa que me quieran contar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio como siempre y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.